Bienvenidos a Nación Bankless. Explora el mundo web 3 y cripto con nosotros. Únete a esta gran aventura. Comenzamos. Bienvenida Nación Bankless. Hoy tenemos a una invitada que ahorita que yo les lea esta intro que tenemos, se van a querer quedar, estoy segurísima. Andrea Vargas es Developer Relation Engineer en Ava Labs. Anteriormente estuvo a cargo de la comunidad de habla hispana y ahora busca facilitar la vida de los desarrolladores que construyen en Avalanche. Es licenciada en actuaría y egresada de la maestría en ciencias en computación en el ITAM. Convencida del potencial que blockchain representa para individuos e industrias, ha fijado su objetivo profesional para ayudar a formar el futuro de esta tecnología. Andy, estoy contentísima de que estés acá. Por favor, cuéntanos. Ya sabemos un poco quién eres, pero por favor, ¿cómo llegaste? ¿Cómo descubriste todo esto de Web3 y todo? Arráncate, todo esto es tu espacio, adelante, brilla. ¿Qué onda, Sojo? Pues mil gracias por la invitación, primero que nada, y de verdad que estoy muy, muy contenta de ser invitada en este espacio. Así que, bueno, les platico un poquito todo cómo inició y, bueno, cómo inicié yo en esto. Pues precisamente yo estudié la maestría en ciencias en computación, entonces, obviamente todo el tema blockchain es un caso de aplicación del cómputo distribuido. Entonces, yo dentro de mi maestría y demás empecé a ver el tema de blockchains y después fui a un seminario, empecé como a involucrarme en el tema y eventualmente, y ya como un poquito más vinculándolo precisamente con cómo llegué a Avalanche, fue porque antes de esto en el seminario de blockchains que les contaba, yo recuerdo que haber visto una presentación donde venía ahí la cara de Emin Gun Sirer, ¿no? Que es el CEO de Ava Labs, la empresa que está impulsando también parte del desarrollo de Avalanche. Y para mí fue como, interesante. Y después vino uno de los cofundadores de Ava Labs, que se llama Kevin Seknicki, y fue a mi universidad. Esto fue en noviembre de 2019, si mal no recuerdo. Para esto Avalanche sale hasta 2020, pero en noviembre de 2019 va Kevin Seknicki, da una presentación sobre lo que es el consenso Avalanche y lo que estaban construyendo en ese momento para lanzar precisamente Avalanche. Y yo en ese momento dije, esto está increíble. El tema del consenso para mí era como de las partes que más me gustaba de todo lo que estaba estudiando, y lo que presentaron ahí me hizo como mucho sentido en que iba a realmente ser algo útil, ¿no? Digamos, no solamente como una tecnología en la teoría, sino que iba a tener como un impacto realmente al final para usuarios y para mejorar como todo lo que se venía trabajando en temas de innovación en el sector, ¿no? Entonces, para mí ese tema yo creo que fue uno de los puntos cruciales que me impulsó a investigar más sobre Avalanche. Incluso yo en ese momento dije, voy a hacer mi tesis de la maestría sobre el consenso de Avalanche. Entonces contacté en ese momento a Ricardo, Ricardo Vázquez era quien se encargaba de toda la parte de Business Development en Latinoamérica para Ava Labs. Lo contacté, le dije, oye, pásame información, necesito investigar más. Él me invitó a la comunidad, al grupo de Telegram, y en ese momento yo empecé pues a conocer más de la comunidad, a involucrarme mucho más en todo lo que es las novedades que se estaban construyendo. Y obviamente, como yo estaba como estudiando mucho la parte técnica, de repente al grupo llegaban preguntas pues técnicas, ¿no? Y yo, emocionadísima de que yo me había leído el white paper y toda la cosa, empezaba como a contestarlas. Y bueno, a partir de eso, como que empecé a generar un vínculo mucho más cercano con la comunidad, y hasta que eventualmente Ricardo me dijo, oye, necesito a alguien que me ayude precisamente a simplificar como toda esta complejidad técnica que tiene el entender lo que es blockchain a todas las personas que están empezando a entrar en el espacio y demás, ¿no? Entonces, yo contentísima de que me hubieran dicho eso, y pues obviamente aproveché la oportunidad, y entonces estuve 2 años llevando toda la parte de comunidad de habla hispana. Y bueno, fue una experiencia bastante, bastante buena. De hecho, apenas fue hace un mes más o menos que me moví hacia el área de Developer Relations. Entonces, no llevo tanto, pero la verdad es que ha sido también una experiencia también bastante buena. Hay muchos retos todavía que lograr, especialmente con una tecnología como es Avalanche, que es muy amplia en cuanto a cómo puedes desarrollar en ella. Y nada, así fue como llegué. La verdad es que ha sido un camino de aprender y desaprender continuamente, ¿no? Como que hay cosas que tú crees que sabes y de repente, porque estudiaste de que Bitcoin, estudiaste Ethereum, estudiaste como ciertas cosas, y de repente tú crees que así son las blockchains, ¿no? Hasta que
vienes a replantearte lo que son los fundamentos y todo lo que tú creías que sabías, te lo vuelves a cuestionar y vuelves como a mí me gusta decir que a veces caes en el agujero de conejo de cripto y hay otro agujero de conejo que es el agujero de conejo de Avalanche, porque de nuevo vuelves como a encontrarte con un mundo de posibilidades de lo que se puede hacer. Y bueno, para mí ese fue el inicio y el punto donde ando ahora. Así que nada, yo la verdad es que de todo lo que he investigado y demás, me he quedado mucho con el potencial que tiene esta tecnología. Así que bueno, es ahora donde ando y donde pues buscamos generar también algún tipo de cambio ahora desde el lado de desarrollo, ¿no? Bueno, primero que nada, felicidades, porque obviamente a mí me gusta celebrar cualquier logro, sea grande, sea pequeño, y bueno, si ya eres parte, además de todo, del equipo de developers, ahora sí que oficial, del team oficial, o sea, qué emoción, o sea, qué emoción, y además de todo, mujer, latina, y bueno, seguimos enlistando las cosas, ¿no? Inteligente, o sea, me encanta. Y segunda cosa, de hecho, por eso estamos hablando acá, porque yo entré a ese famoso rabbit hole de Avalanche y entré al grupo de Telegram y empecé como de que, hola, a leer cositas que ponían y tal y cual. Vi que tú eras como súper activa, respondías, o sea, como que en tiempo récord casi, casi. Y dije, wow, o sea, ¿quién es Andy? O sea, está construyendo muy, muy latente, está como que aquí muy al pie del cañón. Entonces, obviamente, quiero conocer qué está haciendo. O sea, quiero saber también que, pues ahora sí que, cómo es este camino y cómo ha sido también el camino para ella, ¿no? Y bueno, fue una de las cosas que también me motivó a invitarte a este espacio. Y además, digo, ya que estamos hablando de tu nuevo papel y todo esto, se me viene a la mente saber qué tipo de responsabilidades tenías antes y bueno, ahora ya como desarrolladora en Avalanche, o sea, son diferentes, o sea, este cambio, ¿qué ha significado para ti? Ya sabes, o sea, como qué ha significado, porque obviamente crear comunidad es una cosa súper diferente a hacer ya como el papel de developer, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? Los dos de alguna manera tienen como un enfoque hacia comunidad, pero a distintos perfiles. No sé si me explico. Entonces, cuando estuve como community manager, obviamente te llegan y también algo que hay que poner como en perspectiva es el tamaño del equipo que habla español, ¿no? Porque la mayoría del equipo está en Estados Unidos. Si bien somos un equipo global y hay gente en Europa, hay gente en Asia, hay gente, bueno, en Latinoamérica, prácticamente estábamos, en ese entonces estábamos Leandro, que ahora es quien está llevando las comunidades, y yo, ¿no? Entonces, bueno, antes estaba Ricardo en la parte de BD, pero salió y ahora y quedábamos Ricardo perdón, Leandro y yo. Entonces, muchos de los retos que venían, pues al ser de las personas que hablaban español prácticamente, era recibir cualquier tipo de duda y aparte estar como al frente de la comunidad, ¿no? Porque sí hay otras personas que hablan español, no sé, en el área legal o distintas áreas, pero a ver, de alguna manera el estar al frente en ese momento es recibir todo tipo de preguntas, ¿no? Y todo tipo de perfiles. Entonces, desde gente que estaba construyendo alguna aplicación y quiere como algún tipo de apoyo en temas de co-marketing, hasta, oye, es que me gustaría que hubiera algún apoyo del lado de la fundación, no tengo un superproyecto X, Y, Z. Todos ese tipo de casos pues llegaban a nosotros y nosotros pues desde, o tengo una idea, ¿no? También llegaban muchas personas, tengo una idea, pero ¿qué tienes? Y entonces era como empezarles también a dar como una cierta guía de, bueno, necesitas conseguirte un equipo, esto, aquello. Entonces como servir también en ese sentido de un poco BD llegó a hacer incluso algunas de las tareas, digamos, como extraoficiales. Digo, obviamente también desde el lado técnico. Ayudé también a varias personas a poner sus nodos validadores, porque además un poquito de contexto también. Yo llevo en esto desde antes de que saliera Avalanche, ¿no? Entonces, cuando la gente literal estaba como empezando, entonces, y había como mucho que descubrir a veces incluso juntos, ¿no? Entonces, creo que como del lado de la comunidad eso ha sido bastante interesante. Creo que una de las partes más interesantes o retadoras es intentar, yo como tengo un perfil técnico, es intentar bajar la complejidad de lo que uno está intentando explicar a un perfil no técnico, ¿no? A veces gente que nunca en su vida ha visto como temas de código o cosas de tecnicismos como tal, y es como buscar analogías, intentar como realmente
encajar en todas estos conceptos que las personas pudieran tener, que puede ser muy variado, ¿no? Cuando te hablas hacia la comunidad en general. Y bueno, es bastante interesante. Y luego, en contraste con lo que ahora es Developer Relations, que si bien sigue siendo un papel de relaciones con desarrolladores, es buscar crear una comunidad mucho más robusta de desarrolladores, el darles como estas herramientas para que puedan construir de forma mucho más constante, mucho más fluida, etcétera, y el entender también cuáles son sus pain points, lo que aspiran, lo que están buscando construir, y también el proyectar el valor que tiene sobre construir en Avalanche, ¿no? Yo creo que hay dos como verticales que uno debe atender cuando está en el área de Developer Relations, y uno es mostrar el valor de construir en una solución y por qué es importante, y la otra es reducir la complejidad que tiene construir ahí. Entonces, desde el área de Developer Relations buscamos eso, ¿no? Darle visibilidad y que se pueda entender también toda esta parte del valor que tiene. Y del lado de bajar la complejidad es desde generar documentación, ayudar a generar nuevas herramientas. Si bien nosotros en DevRel no generamos esas nuevas herramientas, sí ayudamos con temas de investigación hacia developers. Estamos como llevando una serie de entrevistas hacia desarrolladores para entender precisamente eso y poder decirle al área de plataforma, ¿sabes qué? Estas son los pain points que tienen ahora los desarrolladores, deberíamos tener tal o cual plan, digamos, de acción para poderles ayudar a seguir desarrollando, ¿no? Entonces creo que es como una comunicación todo el tiempo con distintos equipos también, así que hay mucho todavía por hacer. El equipo de DevRel como tal empezó a formarse hace no mucho, entonces hay muchísimo por hacer. Y pues entre más va creciendo la plataforma, obviamente hay que generar como todos esos procesos para poder escalar conforme a la demanda. Entonces, pues ese es un poco, la verdad es que también, digo, tiene sus retos también. Es muy emocionante. A mí en particular es algo que me está gustando mucho, en el sentido de que ya estoy como llegando como a más temas también más técnicos, ¿no? El empezar a desarrollar con las herramientas, empezar a toparte con ciertos problemas al momento de intentar usarlas, buscar solucionarlas, etcétera. Entonces, es interesante porque llegas a conocer mucho más de cerca de toda la tecnología que he hablado durante 2 años, ¿no? Entonces, es ahora sí meterte a esto, y la verdad es que yo sigo cada vez impresionándome cada día más, ¿no? Ahorita que te estaba escuchando, pensaba que qué importante es esta mentalidad que se tiene en Web3, gracias a Dios, de empezar a compartir como la documentación, ¿no? Yo recuerdo que en Web2 era como la documentación así de my precious, o sea, nadie la soltaba, o sea, era así secreto de estado casi. Y ahorita en Web3, o sea, es como de, bueno, para empezar, el principio de blockchain es como de código abierto y todo el mundo puede hacer y deshacer lo que quiera, ¿no? Entonces, qué importante es como de seguir este camino y seguir también replicando esto que en la Web3 se tiene mucho de comparte, de ayuda, de dar la mano, de si puedes, si lo sabes, pues bueno, ayuda, ¿no? O sea, ¿qué más puede pasar? Que a lo mejor tengas al próximo Vitalik allá en tus filas, ¿no? Y me gustaría mucho hacer como énfasis en la parte en la que mencionas como de todas las características que tiene Avalanche, y que obviamente tú estás ultra fascinada con esto, que nos dijeras y que ahora sí que, además de todo te voy a decir una cosa, a mí me encantan las analogías, soy así doña analogía, te lo juro, me encantan un montón. Entonces, si nos pudieras como desmenuzar esta parte para todas las personas que nos escuchan y nos quede más claro a todos, ¿cuáles son las características y ventajas de Avalanche en comparación con a lo mejor alguna otra blockchain, para que la idea quede más claro, ¿no? O sea, como de qué es todo esto que están como construyendo, sí, y por qué es como toda esta fascinación. Claro, y creo que uno de los grandes diferenciadores que tiene Avalanche versus cualquier otra blockchain allá afuera, bueno, hay algunas que tienen este enfoque también de ser como plataformas multicadena, porque normalmente uno cuando escucha Bitcoin, escucha Ethereum, escucha muchas soluciones, es eso, ¿no? Es una cadena y un set de validadores, ¿no? O de mineros, o en el caso de Bitcoin, validadores en el caso de los Proof of Stake, etcétera, ¿no? Y tienes una cadena. Y lo que es Avalanche y lo que presenta es una estructura en realidad multicadena.
¿no? Tú puedes tener muchas cadenas sobre Avalanche, esto le llaman como este enfoque de escalabilidad horizontal, ¿no? Tú tienes, y todo empieza a partir de eso. La idea era escalar. Y yo creo que hay varias formas de escalar, ¿no? La primera es la escalabilidad vertical, que es prácticamente tú tienes una cadena y la haces muy poderosa, ¿no? La optimizas y haces que tenga muchas más transacciones por segundo, pero es una cadena. Y la otra es la escalabilidad horizontal, ¿no? Que es tener muchas cadenas, precisamente. Ese es el enfoque que, bueno, Avalanche tiene un poco de ambos enfoques, ¿no? Tiene cadenas que están como más optimizadas gracias al protocolo de consenso que trae, y tiene también la facultad o la facilidad de crear como varias cadenas. Y yo creo que hay todavía un nivel más en el que uno puede escalar, y es al tipo de usuarios que uno puede llegar. Y en este sentido hay muchísimos casos de uso que están allá afuera, y siempre hablamos de volver blockchain mainstream, y siempre hablamos de que todo el mundo pueda tener como una infraestructura transparente, etcétera y demás. Pero la realidad es que cuando uno empieza a decir, a ver, yo quiero traer ciertos casos de uso, esos casos de uso muchas veces dicen, yo no quiero una infraestructura en donde todo vaya a estar público, o yo no quiero una infraestructura donde X o Y, o la regulación a veces tiene también cierta injerencia en si uno puede o no ir a poner información en un servidor totalmente público o en una blockchain totalmente pública. Entonces, todo ese tipo de distintas necesidades que existen en el ecosistema en general, como Avalanche lo soluciona y como permite precisamente tener esto, es teniendo estas cadenas totalmente personalizables, ¿no? Entonces, a estas cadenas personalizables son validadas por un subconjunto de la red global. Y ahorita voy a poner una analogía para que quede un poquito más claro. Estas cadenas son validadas por un subconjunto de todos los validadores de Avalanche, y este subconjunto puede ser definido de manera configurable, ¿no? Puede ser personalizado de acuerdo al caso de uso. Entonces, si tú quieres un caso de uso donde diga, a ver, es que yo solo quiero un set de validadores que sea, que se ajuste a cierta regulación. ¿Por qué? Porque quiero un caso regulado. O sea, yo quiero ir y hacer un caso regulado en blockchain, pero quiero tener la trazabilidad, la transparencia, etcétera. Yo puedo definir que solamente validadores que estén bajo cierta legislación participen. ¿Cuántos? Los que sea, pero necesitan este requisito, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces esos casos de uso no van a llegar a blockchain. Entonces, la idea es ser tan flexibles como para que cada quien pueda decidir si quiere una blockchain totalmente pública, totalmente abierta, como es el caso, por ejemplo, de algunas de las cadenas que están dentro de Avalanche, o si quiere algo totalmente cerrado, permisionado, incluso grado institucional, en el que solamente quienes participan puedan leer la información, ¿no? O sea, hay como toda una gama de personalización que uno puede tener en medio. Y el ejemplo que me gusta poner es por ejemplo, antes de llegar a la analogía, cuando nace Avalanche, nace con 3 cadenas principales, ¿no? Incluso esas cadenas y el set de validadores global. Entonces, eso le llamamos la red primaria, ¿no? Y esta se compone de las 3 principales cadenas, que es la cadena X, que es una cadena que te sirve para generar activos de forma nativa, tiene una especie de mecanismo UTXOs como lo tiene Bitcoin, y tiene su propia máquina virtual, que es la Avalanche Virtual Machine, etc. Y luego tenemos la cadena P. La cadena P es como la cadena que va a manejar y orquestar a todas las subnets, todas las cadenas que están debajo, todas esas, va a ser, digamos, como la especie de metadata. La tercera cadena es la C-Chain, y esa cadena es una EVM, es decir, tenemos distintas máquinas virtuales corriendo también en Avalanche, no es solo una máquina virtual, que muchas veces uno se queda con esa idea cuando empieza a conocer sobre Avalanche. Lo primero que suena es la EVM, ¿no? Y que muchos incluso llegan a decir que Avalanche, que si es un fork o cualquier cosa, y en realidad es que hay que alejarse un poquito para ver como el cuadro completo, porque la C-Chain, si bien es una EVM, es compatible con todos los, no sé, Solidity, herramientas que se han generado en el ecosistema de Ethereum, etcétera. Eso facilita y ha hecho posible que muchos protocolos que existen en otros ecosistemas, si bien puedan migrar, y también del otro lado, ¿no? Han migrado varios protocolos nativos de Avalanche que se han hecho multi-chain, como Trader Joe, etcétera. Entonces, eso te da la compatibilidad y la facilidad también hacia los desarrolladores.
Entonces, ahora sí, les mencionaba la analogía. Yo ando aquí poniendo suspenso para decir la analogía, pero prácticamente imaginar la P-Chain como si fuera la dirección de tu universidad o donde tú vas y registras tus materias y tus clases, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, está inscrito al grupo está inscrito a la licenciatura de matemáticas aplicadas, va entonces a llevar ciertas materias, ¿no? Y va a llevar cálculo, y va a llevar, no sé, alguna materia de probabilidad, yo qué sé, ¿no? Y entonces el conjunto, digamos, de estudiantes, que serían los validadores, están formando parte de una corte, digamos, más grande, que es los alumnos de tal licenciatura, que se van a encargar de llevar el contenido, se van a encargar de procesar la información que se ve en cada uno de los cursos. Cada curso representando una cadena, que puede ser tan distinta como uno quiera, ¿no? Puede que también les metan una clase de deportes o de estas clases de filosofía o yo qué sé, ¿no? Entonces hay ciertas como... las cadenas, digamos, están siendo validadas o están siendo procesadas por una subnet, y esa subnet está hecha por un subconjunto de todos los participantes de la red, o sea, todos los estudiantes de la universidad. Entonces, de esa forma, son como la forma en que se relaciona un validador con una cadena y cómo uno puede ir haciendo. Ahora, ¿cómo logra esto escalar? Pues porque un alumno, y normalmente lo que pasa muchas veces, digamos, comparándolo con una sola cadena, cuando tú pones una sola cadena, es como si todos los estudiantes tuvieran que llevar todas las materias, todas, absolutamente, ¿no? No estás separando, digamos, como por distintos grupos o distintas especialidades, sino que todos toman todo, ¿no? Y en este caso, lo que sí tienes son 3 materias obligatorias, que son la X, la P y la C, ¿no? Como validador. Y luego puedes crear o formar parte de estos nuevos grupos o crear tus propios clubes o crear lo que sea, ya con ciertas cadenas o ciertas tareas en las que tienes interés, ¿no? Entonces, tú como validador, si tú dices, a ver, yo no tengo ningún interés en irme a validar una cadena de gaming, ¿por qué? Porque a mí no me interesa, no tienes que hacerlo, ¿no? Y por otro lado, si tú quieres validar una cadena que porque te interesa, vas a recibir también como ciertos beneficios que están diseñados en los tokenomics de esa cadena en particular para recompensarte por llevar ese o asumir esas tareas, ¿no? Entonces, eso es también como una especie de incentivos que se tienen al momento de generar una de las siguientes blockchains, porque al final, si tú le vas a estar dando a un validador tarea de validar transacciones, pues debes incentivarlo para que lo haga, ¿no? Entonces, digo, es toda esta relación de alinear incentivos. Y nada, al final, digamos, como esa es la estructura, y cada una de las cadenas que se tienen también tiene un mecanismo que ayuda a que digamos, las transacciones ocurran muy rápidas, y no solamente sean procesadas rápidas, sino que sean finalizadas muy, muy rápido. Hay un concepto que yo creo que a veces se confunde dentro del espacio, que es el tema de las TPS o las transacciones por segundo versus el tiempo a finalidad, ¿no? Y eso creo que es como pensar las transacciones por segundo, es cuántas transacciones uno puede generar en cuanto a volumen, pero no quiere decir que te vayas a tardar un segundo en procesar la transacción y en que la transacción quede finalizada, sino es simplemente un promedio por segundo de cuántas transacciones se hacen, ¿no? Entonces, en realidad es que una cadena que te dice tengo muchas transacciones por segundo, tú dices, sí, pero ¿cada cuánto las procesas? ¿No? O sea, porque puedes tener bloques muy grandes y procesarlas cada hora o yo qué sé, ¿no? Entonces, el tiempo, y luego está el tiempo de procesamiento de bloque y el tiempo de finalidad de transacciones, que es cuando la transacción ya quedó ahí definitivamente escrita y ya no hay vuelta atrás. Entonces, eso también es un tema súper importante cuando uno está hablando de blockchains, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, si los bloques se procesan cada 10 minutos, pero tú tienes cierta seguridad de que el bloque ya quedó ahí después de unos 5 o 6 bloques. Entonces, el tiempo a finalidad es como de 1 hora, ¿no? Entonces, en el caso de Ethereum también tienes que esperar ciertas confirmaciones, y en la mayoría de las cadenas tienes ese tipo de diseño que tienes que esperar. Ahora, lo que trae detrás Avalanche, que es su consenso de Avalanche, y por lo que yo entré y me enamoré de todo esto,
es precisamente, y no quiero entrar como en mucho detalle de la parte técnica de cómo funciona, porque si no me voy a poner muy técnica y me voy a emocionar demasiado, pero aquí... Emocionate, tú dale. Y bueno, no lo voy a hacer tanto, bueno, está bien, pero muy, muy rápido. El chiste... Dale. El chiste, bueno, es simplemente que el consenso que trae Avalanche funciona como con una especie de submuestreo en toda la red y como una convergencia estadística. Lo voy a dejar así nada más porque de verdad me puedo poner como muy complicada. Entonces, lo que hace es que todo converja a un mismo estado muy, muy rápido. O sea, la confirmación y la finalidad de las transacciones en Avalanche está en menos de un segundo. ¿No? Ya no hay vuelta atrás. Una vez que la transacción queda escrita, ya no se revierte y no hay como una especie de que estos famosos bloques que se reorganizan en algunas cadenas y que tienes como este tema de que, ¿será que la transacción finalizó o no? Aquí, en el caso de Avalanche, no se va a procesar una transacción, o más bien no se va a aceptar una transacción hasta que no está la seguridad de que la transacción ya se quedó ahí por siempre, que es un poco distinto y de nuevo viene una analogía, ¿no? Es como el pensar, si tú vas a depositar un cheque al banco y te lo aceptan y luego te dicen, oye, ¿sabes qué? Este cheque no pasó y te lo rebotan, ¿no? Y entonces tú dices, yo ya creía que estaba pagado y es una fricción al usuario también, ¿no? Versus el decir, llevas el cheque y te dicen, no pasa, o te dicen, sí pasa, y en ese momento tú ya te puedes ir a tu casa tranquilo, ¿no? Y no es que en una semana o en quién sabe cuánto tiempo te vaya a finalizar la transacción realmente. Entonces es una de las ventajas que tiene. Todas las cadenas que están construidas sobre Avalanche van a tener precisamente este beneficio y lo traen prácticamente de a gratis porque uno puede decir, bueno, ¿por qué voy a construir en Avalanche cuando puedo lanzar mi propia cadena totalmente independiente? ¿No? Y bueno, hay como varias razones. Una es porque obtienes muchas cosas de gratis, entre ellas la parte del consenso. Tú no necesitas tenerte que concentrar en cómo se comunican los nodos, digamos, a nivel muy, muy bajo de lo que es crear una blockchain que tiene su complejidad, sino uno cuando desarrolla blockchain se puede concentrar simplemente a nivel aplicación lo que quiere hacer y a nivel, digamos, también mucho más enfocado al caso de uso en particular, en lugar de tener como un experto en sistemas distribuidos para venir a construir tu blockchain, ¿no? Entonces, es eso y obviamente poder participar de todo el ecosistema como mucho más amplio a través como de la comunicación entre distintas blockchains, el tener como toda un set de herramientas ya construidas, el poder tener como ciertas compatibilidades, etcétera, ¿no? Digamos que son como todas las facilidades que a uno le dan desarrollar, digamos, su blockchain sobre Avalanche y que al final van a estar impulsadas por este consenso muy, muy poderoso que nos va a ayudar a tener esa finalidad, nos va a ayudar a tener, un performance, un desempeño bastante bueno en la red, ¿no? Acabas de tocar un punto que realmente a mí me emociona mucho, porque soy así medio nerd igual, pero la realidad es que existen blockchains que están muy potentes, entonces digo, ¿para qué meterte como en camisa de 11 varas si ya hay blockchains que están muy sólidas, han estado avanzando, siguen creciendo, hay documentación, hay comunidad, hay como de todo como una gama que ya... Y justamente con una persona hablaba hace como unos 2-3 días de esto, o sea, como de... ¿Por qué querer como de, no, pues yo voy a hacer mi propia blog? O sea, como de, wow, o sea, digo, qué valor. Y a su vez, también como de, oye, pero ya existe un montón de información o sea, bueno, en este caso, por ejemplo, Avalanche, ¿no? Ya existe un montón de información de Avalanche, o sea, ¿por qué no pruebas? A lo mejor puede ser que lo que vayas a hacer encaje súper bien con Avalanche. Entonces es como de... Repito, ¿no? O sea, qué valor para las personas que dicen como desde cero quiero hacer todo, o sea, está bien, digo, todo es válido, pero también me parece como súper importante, por ejemplo, todo esto que nos mencionas, porque a veces, pues bueno, para empezar, nadie sabe todo y una persona que está como de primera mano como tú, que está construyendo latentemente y que está adentro, y cuando decías como todas estas ventajas y como de hablabas como de todo esto, pensaba, ¿cuáles son realmente los desafíos comunes, por así llamarlo, que enfrentes al desarrollar, por ejemplo, dApps en Avalanche? Sí, es muy buena pregunta y el tema de por qué construir primero una blockchain, ¿no? Porque
creo que no todo mundo que está desarrollando una solución Web3 requiere una nueva blockchain. Eso, ponerlo primero sobre la mesa. Pero ¿quién sí requiere una blockchain? Y yo creo que esa es la pregunta, ¿no? A ver, uno cuando construye en Avalanche tiene de dos. O construye sobre una blockchain ya existente, como puede ser la C-Chain, y entonces vas y construyes en Solidity, tienes todas las herramientas y es como construir en cualquier IBM en el sentido de la experiencia como desarrollador. Sin embargo, bueno, tiene las ventajas de lo que decía, la finalidad es muy rápida, es una blockchain bastante... se me olvidó esta palabra, es como reliable, de que puedes confiar de que va a estar ahí, digamos. Y eso también es bastante bueno, ¿no? Cuando tú construyes una aplicación, una DApp a nivel, digamos, ya usuario, no quieres que de repente tengas como ciertas incertidumbres de si va a funcionar o no, ¿no? Pero hay otras razones por las cuales uno querría tener su propia subnet o su propia cadena personalizada. Y una de ellas es, si eres una aplicación o estás construyendo una aplicación que va a tener una alta transaccionabilidad, y estoy hablando de miles de transacciones que vas a estar ejecutando en todo momento. ¿Por qué? Porque si tú estás lanzando una aplicación de ese tipo y la lanzas en una cadena, en la que sea, por más TPS que tenga, por más optimizada que esté esa cadena, siempre va a haber un límite, ¿no? Ok, podrá ser 10, 50 veces mejor, pero si te llega una aplicación que tenga 51 veces más transacciones, te va a saturar toda la red y no solamente te va a saturar temas de gas, ¿no? Porque, a ver, el gas no está para molestar a la gente, está para protegerse de un ataque a la red de spam, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la red no sabe identificar si una transacción es spam o no es spam. Entonces, lo que hace es tener fees. Y los fees te voy a cobrar por operar, y en ese momento tú ya pues tienes que decidir que si vas a meterte en una cadena, digamos, de propósito general, pues vas a estar compartiendo ese ancho o ese ancho de banda o ese poder de procesamiento con muchísimas aplicaciones. Entonces, si eres una aplicación de alta transaccionabilidad, probablemente te interese tener como un espacio aislado donde tú puedas tener una mayor predictibilidad y donde no de repente hagan un drop de NFTs y le suban el precio de los fees a tus usuarios, ¿no? Entonces, te da como cierta predictibilidad hacia el comportamiento y tú también puedes tomar ciertas decisiones de quiero que mis usuarios paguen más el gas y yo pago menos, o yo pago más y mis usuarios pagan menos. Puedes configurarlo, digamos, de tal manera que puede ser idóneo para ese caso de uso en particular. De nuevo, no todos los casos de uso requieren una cadena personalizada. De hecho, creo que el enfoque más adecuado de muchos de los proyectos que se lanzan es primero lanzan en la C-Chain como una DApp y después, cuando logran tener como un volumen importante, entonces migran a una subnet y en ese momento ellos pueden empezar a configurar todo eso. Ahora, ¿qué otro tipo de usuario buscaría desarrollar sobre su propia cadena? Aquel que busca tener tokenomics propios, que dice, a ver, yo no le quiero tener que explicar a mis usuarios, y este es, por ejemplo, el caso de los juegos, yo no le quiero explicar a mis usuarios qué rayos es AVAX, ¿no? Yo simplemente quiero que el token de gas sea el mismo token de mi juego, puedo estar manejando muchos usuarios, yo quiero simplemente que para ellos sea fácil poder, que no tengan que aprender de cripto para poder jugar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas también dan una experiencia de usuario mucho más personalizada. Otro tipo de usuarios que los pueden usar son aplicaciones que, como mencionábamos, que estén reguladas, ¿no? Que tengan ciertos requerimientos regulatorios muy específicos, como que los validadores estén sigan cierta legislación, o que tengan como cierto KYB, es como el Know Your Validator, etcétera, ¿no? Entonces, que todo ese tipo de aplicaciones también lo requieren. Por ejemplo, te pongo un caso que lanzó apenas hace 2 días de Escape Planet, que es un corporativo bastante grande en Corea, si mal no recuerdo es Corea, en algún lugar en Asia, creo que sí es Corea, salió y tiene ya 50,000 usuarios con un KYC en 2 días, ¿no? ¿Por qué? Porque empezó realmente, ese tipo de aplicación no lanzó en C-Chain, ¿no? Él directamente dijo, yo necesito algo totalmente personalizado y si quiero lanzar este caso de uso, necesito una infraestructura propia. Pero ¿qué pasa? No me voy a ir a conseguir expertos en cómputo distribuido para que me construyan un sistema de mensajería peer-to-peer y que pueda ser seguro, ¿no? Porque, de nuevo, te enfrentas con un montón de cosas que no son tu área de expertise. Entonces, eso
es alguien que puede llegar a construir una subnet, ¿no? Entonces, como eso hay como varios casos que se han desarrollado, tenemos como casos incluso con Deloitte y el gobierno de Estados Unidos, hay como hay muchas, digamos, gamas y variedades de casos de uso como para intentarlos meter todos en la misma caja, ¿no? Hay desde personalizaciones que se tienen que tener, etcétera. Entonces, prácticamente a mí algo que me gusta decir es, si no te gustan las cadenas que tiene Avalanche, no te preocupes, construye la propia, ¿no? O sea, es así de flexible es Avalanche. Entonces, es una de las cosas que me gustan también desde el lado de posibilidades de lo que se puede construir. Pero sí, como desarrollador, digamos, y respondiendo como a la parte de tu pregunta, como desarrollador de una DApp, lo más fácil es lanzarla sobre la C-Chain, que es una cadena que tiene Avalanche y listo, tienes toda la compatibilidad con lo que probablemente ya conozcas como desarrollador de EVMs, ¿no? Entonces, puedes hacer eso y puedes personalizarlo todo lo que quieras hasta que ni siquiera tengas una EVM, ¿no? Que tengas una cadena que ejecute, no sé, la máquina virtual de Solana, ¿no? ¿Por qué no? O la máquina virtual de cualquier otra cadena que tenga fuera, pero en un ecosistema interoperable y en un ecosistema que realmente es confiable y seguro, ¿no? Y que tiene como este desempeño que te comento. Así que ya cuando ves como el mapa completo de las posibilidades de lo que uno puede construir, es increíble. Ya así después como hablando como cómo se juntan como todo el sistema de incentivos también de tokens, de que cada subnet debe tener sus incentivos, y bueno, todo el tema de validación, la verdad es que es un sistema que yo creo que está bien diseñado, digamos. Se pensó, digamos, en tanto las vinculaciones a nivel incentivos como al nivel infraestructura, ¿no? Y hay algo que también a mí me gusta decir mucho, que es muchas veces los usuarios, a los usuarios no les importa lo que haya debajo, ellos lo que quieren es que su aplicación funcione, ¿no? Y algo que a mí me preocupa del espacio, o que creo que es algo que debemos como tener más conciencia como usuarios y como desarrolladores, es que por más buena que esté la fiesta, si se te cae el edificio, se te acaba la fiesta, ¿no? Hay que fijarse en Eso está buena. Es que sí, o sea, muchas veces no nos damos cuenta, pero hay que ver las bases sobre las que estamos construyendo, más si estamos buscando construir realmente una base sólida para lo que va a ser el futuro de todo el espacio. Entonces, a veces siento que entre tanto marketing o buzzwords y temas así, a veces perdemos el foco de lo que se está construyendo, y hay que tenerlo como muy en mente cuando tomemos una decisión seria de construcción de soluciones, ¿no? Sí, por completo. O sea, quiero decir y quiero recalcar que todo, ¿no? Creo que todo en la vida depende del enfoque con el que quieras construir. Claro, en este caso, hablando, por ejemplo, de blockchains, o sea, sí es importante saber qué es lo que realmente necesitas, o sea, si realmente necesitas hacer una desde cero o si ya puedes testear, como tú dices, ¿no? Empezar a testear desde una y luego ya te haces la tuya propia. O sea, ya ahí dependiendo de los requerimientos de tu proceso, de lo que vayas a necesitar, de todo, o sea, de muchas cosas, ¿no? Y también algo que comentaste de último que me quedo mucho con eso es la parte en la de qué estamos construyendo, ¿no? Porque al final, pues bueno, en una web 2 donde todo era una mezcolanza de cosas y quién sabe dónde estaban tus datos alojados y bueno, 1000 cositas más que podríamos sacar a la luz, pero no es el caso. Simplemente como recalcar que en una Web3 donde podemos hacerlo de una mejor forma, creo que es importante como resaltar y hacer como el highlight de que si puedes hacerlo desde tu mejor versión, es cuando va a salir bien, ¿no? Cuando va a salir de una mejor forma, porque al final nunca nada está bien, siempre vamos evolucionando, pero me parece como súper interesante todo esto que acabas de mencionar. Y no sé si te acuerdas que te dije que se te pasó rápido el tiempo. No sé en qué momento ocurrió tanto. Ya sé, yo estaba así de wow, no había visto el reloj. Te lo juro que estaba maravillada. Y bueno, para empezar a despedirnos, porque me gustaría de verdad hablar mucho más, y por favor regresa muchas veces más. A mí estos temas me encantan un montón. Quisiera que nos dijeras qué recomendación tienes para alguien que esté interesado en comenzar a desarrollar, por ejemplo, en Avalanche y dice, o sea, como que por dónde empiezo, o cuál sería como el primer paso, porque también
me ha pasado que hasta con amigos que son developers me dice, oye, pero eso de la Web3, ¿qué onda, no? O sea, hasta para los mismos developers que no están dentro de la Web3, como que es un mundo ahí como de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Como que no saben por dónde. Sí, a ver, creo que el primer consejo es tener mucha paciencia porque llegas a veces como desarrollador o como no desarrollador y te encuentras con un mar de información que como además avanza súper rápido el espacio, mucha está desactualizada. Entonces, a veces necesitas como centrarte en que estás entrando a un espacio donde estás innovando, donde vas a crear grandes cosas y donde probablemente sigues siendo de los primeros que van a entrar. Entonces, ten mucha paciencia, ¿no? Ese creo que es mi primer consejo. Y el segundo es un alfa que les voy a soltar aquí, y es que estamos... Dale. Estamos, precisamente para los que quieran construir en Avalanche, estamos generando una academia precisamente y estamos como en fase de diseño, etcétera, para que puedan ir como por el proceso de cierta manera ya curado, digamos, porque, a ver, si yo te puedo mandar la documentación y échate unos tutoriales, pero a veces como que la guía, digamos, como más estructurada siempre ayuda también. Así que claro, por ahí esténse atentos. Les recomiendo igual, si quieren como estar al tanto de las noticias cuando lo lancemos, si quieren de repente inscribirse, etcétera, que se unan también al Telegram. Tenemos una comunidad en español en Avalanche-ES en Telegram, y en Twitter estamos como Avalanche-ESP. Y si son desarrolladores, tenemos una cuenta igual de Twitter específicamente para desarrolladores. Algo que, como el espacio es muy grande, buscamos como segmentar y obviamente darle a las personas lo que les interesa. Está como la cuenta de Twitter Avax Developers, así que también ahí pueden seguir las noticias de cuando empieza a ocurrir esto y mantenerse al tanto de las novedades. Pero sí, paciencia es lo primero que les tengo que recomendar. Y que construyan, porque uno puede pasar horas y horas y horas leyendo y uno no aprende tanto como haciendo las cosas. Entonces ese es también uno de los puntos que yo creo que deberían animarse. No tengan miedo a echar algo a perder, porque de verdad echando a perder sí se aprende. Y siempre, a ver, hay testnet, pueden construir muchas cosas con fondos de prueba, no necesitan ni siquiera poner sus fondos, así que experimenten todo lo posible y que participen también de la comunidad, que den su feedback, que ayuden a otros desarrolladores, etcétera. Entonces, al final todo esto se va haciendo en conjunto y es mejor a veces acercarte a quien ya pasó por un proceso para que te ayude a intentar picar piedra solo. Entonces, que creo que eso también es bastante claro. Hay muchas comunidades en Web3 que están ahí para apoyar, así que nada, en realidad son los consejos que les doy. Oye, Andy, ahorita que hablabas como de la parte de developers, o sea, me gustaría que, bueno, ya ves, ya nos estábamos yendo y se me ocurre, se me ocurre algo más. ¿Qué herramientas o qué lenguajes de programación se utilizan con mayor frecuencia en el desarrollo de aplicaciones en Avalanche? A ver, si vas a construir una dApp, como es IBM, Solidity, Viper. Lo más popular obviamente es Solidity, vas a encontrar mucha más documentación, etcétera. Ahora, si te quieres meter ya temas de construir tu propia blockchain, construir tu propia subnet, etcétera, si bien tenemos herramientas que incluso son un CLI o una herramienta que prácticamente siguiente, y ya está, si te quieres meter a configurar cosas así muy, muy... Así desde cero, ¿no? Desde terminal. Ajá. Sí, te quieren meter entre más, puedes aprender Go y Rust, ¿no? Creo que son lenguajes como más robustos en el sentido de que uno puede construir ya ciertas herramientas a las que pues, probablemente no les vas a estar metiendo tanta mano como un smart contract o cosas así, sino como más como para componentes o ciertos elementos como más... sí, bueno, son lenguajes también que tienen como mucha más confiabilidad también en cierto aspecto, tienen como mucho más manejo de ciertas... manejo de memorias, manejo de ciertos elementos como mucho más optimizados. Entonces, sí, ese es el consejo. Si quieres simplemente ir a desarrollar una dApp, que yo creo que es por donde todo desarrollador Web 2 empieza a experimentar en Web 3, Solidity, ¿no? Y ya, si te quieres meter a otras cosas, o incluso, digo, habrá quien quiera experimentar directamente en crear su propia máquina virtual, me encantaría ver eso, de verdad, que alguien se anime. Hay SDKs que estamos construyendo, tampoco van a construir todo desde cero, no se espanten,
pero bueno, Go y Rust creo que son de los lenguajes que también vale la pena sí o sí aprender. Y cuando me gusta porque de verdad que ya, pero es que me das más ideas y te tengo que preguntar más cosas, pero ya, prometo que ya esta es la última. Venga. Y cuando hablas de construir y todo esto, o sea, digo, en este caso estamos hablando de developers, pero por ejemplo, si alguien de diseño o alguien, o sea, ¿hasta qué gama o hasta qué amplio es como el abanico de personas o de perfiles que tienen en Avalanche? Pues de todo, la verdad es que en general las aplicaciones blockchain que se pueden construir son de todo tipo e incluso la aplicación más técnica siempre requiere a alguien de marketing y requiere a alguien de negocio y requiere siempre los equipos como más diversos son como los que creo que tienen igual como más posibilidades de realmente tener algún tipo de éxito en lo que están construyendo. Obviamente tener un equipo de desarrolladores siempre es clave porque si no se queda todo en idea, pero incluso quienes no tienen como desarrolladores, hay ciertas instituciones o hay ciertas cosas, ciertas empresas que se dedican a hacer desarrollo. Incluso por ahí también lanzamos se anunció el Ava Cloud, que es una especie de Amazon Web Services para lanzar subnets y lanzar blockchains personalizadas con, digamos, unos clics, ¿no? O sea, tampoco necesitas ser un desarrollador, digamos, experto en todo esto. Nadie es experto en esto, así que, denle de verdad una oportunidad, desarrollen algo, construyan y van a ver que es cada vez más fácil. No importa su perfil, de verdad que hay para todos. Vimos el caso de los NFTs, como atrajo incluso artistas, que yo creo que eran de las personas que cuando alguien les menciona tecnología, muchas veces uno como que a veces dice, ¿cuál es la relación? Y es que no es solo tecnología. La blockchain en general es una forma nueva de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿para quién? Para todo el que venga, y es una tecnología que va a estar abierta con todo tipo de perfiles. Así que nada, con eso yo creo que cualquiera debe de verdad intentarlo. Me encanta. Y sí, todos tienen que intentarlo. De verdad que, bueno, yo soy una fiel enamorada de la blockchain. Además de todo, me gustan mucho estos temas. Y Andy, te quiero agradecer por tu tiempo, por toda la paciencia, por toda la sabiduría, por todas las analogías. Amé las analogías, de verdad, amo mucho las analogías. Entonces, antes de irnos, solo me gustaría que dijeras tus redes sociales o en la red social que estés más activa o dónde te puede encontrar la gente para que si alguien escucha este podcast y dice, oye, Andy, quiero preguntarle algo directamente o qué sé yo, relacionado con Avalanche, pues bueno, ¿dónde te podrían buscar? Súper. Bueno, yo estoy como Andy, con Y, Var, de Vargas, GTZ. Ahí me pueden encontrar en Twitter, en Telegram, etcétera. Pero lo principal que les recomiendo es ser parte de la comunidad. Les repito, igual el Telegram de Avalanche es Avalanche-ES. Ando también por ahí. De vez en cuando me doy mis vueltas. Pero de todas maneras, si quieren escribirme directamente, bueno, ahí está Andy Bar GTZ. Y pues mil gracias, Ojo, de verdad que me encantó esta plática y espero platiquemos nuevamente muy pronto porque hay muchísimo para platicar de lo que se está construyendo y las novedades siempre cambian, todo el tiempo estamos sacando novedades, así que nada, es de verdad que muchísimas gracias por este espacio, Ojo. No, gracias a ti, vente siempre que quieras, así que no me necesitas casi a mí, tú le das play y en vivo desde Nación Bankless, así que muchísimas gracias, Andy, que estés bien, estamos en contacto, bye. Bye. Encuéntranos en Twitter, Telegram, Instagram y YouTube como Nación Bankless y sigue la conversación. Si te gusta nuestro contenido, no olvides compartirlo.